De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva historia comienza en mí. Hola, saludos a todos. Aquí su hermana Yasmin Bali. Por la gracia del Señor Jesús, reuniéndome con todos ustedes una vez más para compartir una palabra a la cual voy a proceder de inmediato. Quiero compartir algo que está en el capítulo 8 del libro de Juan y voy a leer del versículo 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. El Señor nos habla y nos recuerda en todo momento que para nosotros, aquellos que hemos venido a los caminos de Jesús, a sus caminos, al camino, con C mayúscula, a los caminos de Dios, hay promesas fieles, firmes y verdaderas en la Biblia. Y la promesa que hay, que es más grande, es la liberación de la condenación. Nosotros fuimos librados y totalmente hemos sido hechos libres por Jesús en su sacrificio en la cruz del Calvario. Dios posó sus ojos en criaturas tan pequeñitas e insignificantes en toda su creación. El cosmos, el universo, el multiverso, las galaxias, el infinito, hace que el planeta Tierra venga a ser menos que un puntito de polvo en su misma y en su mera existencia. ¿Cuánto más el hombre? Que dice la Biblia que ¿qué es el hombre sino gusano, hijo de gusano? Realmente suena un poco despectivo y como insultante, pero lo que quiere decir es que tan chiquito como un insecto, un diminuto insecto en toda la creación, el hombre. Y Dios posó sus ojos
su mirada, su amor, su corazón en el hombre, en el ser humano. Muchas veces el hombre se levanta en su ignorancia, en actitudes prepotentes y en una múltiple cantidad de acciones que no tienen nada que ver con la humildad y no nos damos cuenta de los diminutos que somos, pero también de lo cargados de pecado que podemos estar y de lo condenados que hemos estado fuera de Dios. Mas Él dio provisión en Cristo Jesús para que nosotros podamos tener acercamiento, podamos tener cercanía con Dios, podamos tener relación con Él, conexión con Él, interacción con Él, intimidad con Dios. Pero ya no es solamente como Dios, el creador de todo, sino como nuestro Padre. Porque a través de Cristo Jesús, el ser humano, el hombre de fe, la mujer de fe, que reconoce y recibe a Cristo como su Salvador personal, encuentra una conexión con Dios que es a través del nuevo nacimiento, nueva criatura, que nos hace y nos torna en hijos de Dios. Gracias a Dios por Cristo Jesús y por la justificación en su preciosa sangre. Me imagino que muchas personas están viendo este video en vivo y me gustaría poder tener la oportunidad de interactuar y contestarles, mas no sé si yo pueda hacer eso porque estoy usando un sistema diferente al que usé en días pasados, que hice un video en vivo y podía ver los comentarios y así ir respondiendo o saludando. Pido mil disculpas si a alguien quizá me escribe o pide oración, no puedo ver por el sistema que estoy utilizando para hacer videos en vivo, el cual es nuevo para mí. Así que lo que haría es que después que termine el video voy a estar respondiendo cualquier petición de oración o cualquier pregunta que tengan. Estaré tomando nota y haciendo ya sea llamadas telefónicas o escribiéndoles en respuesta a su pregunta. Dice que esta mujer había sido sorprendida. Lo que me parece interesante es que ustedes, muchos de los que ya conocen la historia, los fariseos hacían muchos actos de hipocresía porque ellos realmente no creían que Jesús era maestro. De hecho, decían que era un falso profeta. De hecho, decían que era mentiroso, que no era verdad lo que él compartía, la palabra que él traía. Y decían, es un falso profeta, es un falso, eso no es real. Ese hombre debe morir porque está predicando está trayendo apostasía y está predicando algo falso. Más, en este momento, cuando ellos se acercan a él, dice que poniendo a la mujer en el medio, cuando Jesús volvió al templo esa mañana, dice, todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba la palabra. Entonces vinieron los escribas y los fariseos y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron maestro. Le dijeron maestro. Qué hipocresía. Porque ninguno de ellos creían que él era un rabí, que él era un rabino, que él era un maestro. Ninguno de ellos, es más, le estaban tirando trampas para ver si podían matarle. Así es el espíritu de acusación. El espíritu de acusación tira trampas, pone trampas para hacer caer a las personas. Y con hipocresía le llamaron maestro. Esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo, oiga, en el acto mismo del adulterio. O sea, en acción, o sea, en la situación. Pero llevaron a Jesús a la mujer, no llevaron al hombre. Si fue en el acto mismo, allí había un varón. ¿Dónde estaba el varón? Realmente,
ellos trajeron solo a la dama a la presencia de Jesús y le dijeron, en la ley de Moisés, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Moisés mandó apedrear a tales mujeres en la ley. La ley condenaba, la ley de Moisés, el adulterio y mandaba apedrear al adúltero, punto. Pero ellos dijeron que a la mujer adúltera había que apedrearla, claro, al hombre no. Al hombre no, porque he escuchado a algunos decir muy probablemente era uno de ellos el que estaba adulterando con ella. O quizá no. Pero era otro hombre. Entonces traen a la mujer delante de Jesús para condenarla y para tenderle una trampa a Jesús. Y le dijeron, pues, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, el de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La trampa era que si Jesús decía, déjenla ir, ella merece una nueva oportunidad, porque el tema era que Jesús estaba predicando una nueva forma de vida, una nueva forma de tratar de parte de Dios con el hombre, en la cual él proclamaba la palabra de restauración, el perdón. Él se asociaba con las personas que estaban en la profunda calamidad del pecado. Él se había dedicado a rescatar y acercar a sí mismo a las personas que estaban en los pecados más terribles, más bajos, porque su mensaje era de misericordia, de compasión, de nueva oportunidad, de restauración, de rescate. Su mensaje era de gracia y de pura gracia. Entonces, si él decía, apedréenla, mátenla, el pueblo mismo iba a decir el mensaje que él nos ha predicado a nosotros de que hay una oportunidad para ser libres, para ser perdonados y ser sacados del error. No sirve ese mensaje. No ha sido real. Entonces, los fariseos lo iban a acusar a Jesús delante de sus discípulos y del pueblo y les iban a decir, ¿vieron todos los sermones que él les ha predicado? Y toda la palabra que él ha dicho de que nosotros somos muy severos y que el amor de Dios es para levantar, para restaurar. Han sido puros falsos mensajes, falsos sermones. Y ellos iban a arrojar el pueblo contra Jesús para que el pueblo lo matase. Si Jesús decía, está bien, cumplan la ley de Moisés y apedréenla. Pero luego, si Jesús decía, no la apedreen, déjenla ir, déjenla libre. Ella falló, pecó. Pero ¿dónde está el hombre que pecó también? Porque solo la traen a ella. No puedo hacer un juicio solo contra esta mujer, cuando en ese acto de adulterio tenían que haber dos personas. ¿Dónde está el varón? Por lo tanto, ella no puede ser acusada porque aquí no está la otra parte. O Jesús podría haber dicho, ella está diciendo que se arrepiente. Ella tiene la oportunidad de decir si quiere que la perdonen y pedir perdón y dejarla ir. En el caso que sucediera eso, los fariseos también iban a acusar a Jesús de no cumplir la ley de Moisés en este caso y lo iban a culpar o lo iban a sentenciar a muerte por irse en contra de la ley de Moisés.
dando una indicación contraria a la ley de Moisés. Entonces, la trampa era o ellos caerle a Jesús aplicando la ley de Moisés para matarlo, porque eso es lo que ellos querían, eliminarlo, matarlo. O, en cambio, que ellos mismos tirar al pueblo en contra de Jesús para que el pueblo matara a Jesús por el motivo de que Jesús quisiera apedrear a la mujer y terminara invalidando el mensaje de amor y misericordia que él predicaba. Entonces tenía el problema de que iba a invalidar su mensaje de la gracia o iba a invalidar el mensaje de la ley de Moisés. En cualquiera de los dos casos, Jesús iba a tener un grupo que iba a levantarse en su contra para tratar de hacerle daño, para eliminarlo. Pero el Señor Jesús, que es la palabra viva de Dios, el verbo hecho carne, en su eterna sabiduría y su infinito amor y su infinita misericordia y en su omnisciencia y omnisapiencia, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, siempre está presente. Él puede ver dentro de estos corazones de estos hombres hipócritas que han fornicado, que han adulterado, que han cometido todo tipo de pecado, y les ilumina con la luz. No actúa, simplemente permite que la verdad se encienda como una lámpara gigante, como un foco, e ilumine en el interior de estos seres tan malvados y les demuestre cuán perdidos están, cuán pecadores son, cuán falsos han sido y cuán merecedores son de la condenación, al punto de que ellos mismos no tienen en ellos autoridad para señalar a esta mujer que ha sido encontrada sorprendida en algo que muy probablemente ellos mismos hacían, en algo que muy probablemente ellos también practicaban, o quizá en cosas peores, pero el Espíritu Santo que ilumina y convence de pecado les deja ver su condición, porque este es el ministerio del Espíritu Santo de Dios, demostrar al hombre el camino y convencerlo de cuán extraviado está y cuánto necesita la salvación de Dios. En tal situación, Jesús en ningún momento le falló a la ley ni le falló a la gracia, porque Jesús es la gracia misma y la ley. Jesús es la gracia y la verdad. Su palabra dice que él era lleno de gracia y verdad. Necesitamos un balance en nuestras vidas de la gracia y la verdad. Así es como somos libres de la condenación. Cuando recibimos la gracia que nos da una nueva oportunidad y la verdad que nos encamina a caminar en esa nueva oportunidad. La gracia y la verdad son el balance para caminar. La gracia que te da una nueva oportunidad, te abre puertas para un nuevo camino. Y la verdad, que es la que te afinca a Dios, te amarra a Dios y no permite que te puedas desviar una vez más de Él. La verdad es que admiro la sabiduría con que Dios siempre trata con las personas. Admiro la sabiduría con la que Él ha tratado con cada uno de nosotros. Y el Señor en esta hora está hablándole a estas personas, a estos hombres, pero en especial a estas mujeres, que aún en la etapa moderna que estamos, aún en esta sociedad actual en que estamos, somos vituperadas, somos perseguidas, somos acusadas simplemente por el hecho de ser mujer. Y yo sé que hay muchas personas que se aficionan mucho por el hecho de que las mujeres somos empoderadas, supuestamente, ¿verdad? Empoderadas, pero no empoderadas en Dios, no empoderadas en Cristo, sino empoderadas en la carne, empoderadas en la rebelión y empoderadas sin Dios. De eso no es lo que queremos hablar ahora.
porque eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. El empoderamiento que Dios quiere para ti y para mí es el saber nuestro valor en Cristo, el valor que tenemos en Cristo Jesús, que somos perlas preciosas de Él, que le pertenecemos a Él, que somos delicadas, que somos amadas, que somos un vaso más frágil al cual Jesús guarda, cuida, ama, protege. Mujer, Dios le habla a tu feminidad. Cuando Él le habla a esta muchacha, a esta mujer, no sé si era joven, no sé si era mayor, no sé, solo sé que era mujer. Y Él le dice a ella, mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Estoy leyendo en el versículo 10, en la segunda parte de ese versículo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Ninguno, Jesús. Entonces Jesús dijo, ninguno. Si ninguno te condenó, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Mujer, mujer, eres valiosa. Mujer, eres amada por Jesús. Jesús conoce que eres débil, que eres un vaso frágil, pero Él no desconoce que el hombre también es un vaso frágil. Porque en la Biblia dice, a los varones les asigna que cuiden de sus esposas o de las mujeres porque es como vaso más frágil. Pero eso no quiere decir que el hombre no es un vaso también es un vaso y es un vaso frágil, porque el único fuerte es Dios. Así que todos tenemos fragilidad en su presencia. Entonces dice la mujer como vaso más frágil, porque somos delicadas y necesitamos de mucho cuidado. Dios conoce nuestra formación interna porque Él nos hizo. Entonces, muchas de nosotras nos hemos levantado en una actitud un poco de rebeldía ante tanto abuso, tanta falta de respeto, tanta acusación, tanta injusticia, en que hemos querido nosotras mismas empoderarnos a nosotras mismas y ser nosotras nuestras propias defensoras, nuestros propios abogados. Y yo no niego que las mujeres deberíamos amarnos y cuidarnos unas a otras. Claro, sin aplastar al hombre, porque el hombre también es creación de Dios y el hombre también es valioso para el Señor. Claro que sí, pero no al punto de tener una actitud feminista. No estamos hablando hoy del feminismo. Estamos hablando de la feminidad, de la hermosura de la creación de Dios en este ser tan precioso que se llama mujer. Le damos gracias a Dios por Cristo Jesús, quien es la gracia, que en ese momento se acercó a ella y le pudo dar una nueva oportunidad. Ella estaba allí, me la imagino yo, calladita, toda humillada, toda sencillita, toda quizá súper avergonzada. Yo supongo que estaba, que no cabía en ese lugar, quería que se la tragara la tierra o no sé, porque tiene que haber sido súper horrible para ella. No sé si estaba vestida, si estaba medio vestir, cómo estaba ella, en qué condición estaba. Solo sé que su pecado estaba siendo anunciado a muchísimas voces, a gritos, delante de todos para hundirla, para acabarla. Porque así mismo quizá hicieron contigo. Esperaban que cayeras, esperaban que te resbalaras para entonces anunciarle a todos que te caíste. Porque muchos no se alegraban de que estabas firme, de que buscabas de Dios. A veces muchos no reconocían que tu camino iba en la ruta correcta y aún hasta les molestaba eso. Estaban esperando que te resbalaras y te cayeras para entonces reírse, burlarse, acusarte. Porque así es la vida, porque así es el sistema del hombre carnal, con actitudes diabólicas. Pero mire cómo le dice Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Así que ninguna acusación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, ninguna acusación hay. Y aun si tu conciencia te acusara, mayor es Dios que tu conciencia.
Y Dios dice que eres inocente en la sangre preciosa de Jesús. Solo es que tú puedas agarrar esa justificación por la fe y decir, Señor, yo me arrepiento, yo pido perdón por mi vida de pecado. Y yo recibo esa sangre de Jesús que me limpia y me purifica y me hace nueva y me justifica y me da una oportunidad con una página en blanco en mi historia para yo tener una nueva historia, para yo poder volver a escribir y reescribir la historia, pero esta vez en una nueva oportunidad. Porque ninguna acusación hay para los que están en Cristo Jesús. La iglesia de Jesucristo ha sido purificada y santificada en la preciosa sangre de Jesús. Y Jesús, el Señor, quien es la ley de Dios, el verbo de Dios, quien tiene toda la capacidad y el derecho y la autoridad para poder juzgar. Cuando tú vienes a su preciosa sangre y le pides que te limpie, que te lave, que te restaure, Él lo hace. Y luego la propia sangre de Jesús derramada por ti en la cruz del Calvario, le clama a Jesús por justicia para ti. Jesús, su propia sangre es la que te justifica. Y luego su misma sangre, cuando Él te ve a ti y ve su sangre sobre ti, la misma sangre de Jesús le habla de justicia para ti. La iglesia de Cristo está bajo la preciosa sangre de Jesús y aún la sangre de Cristo le habla a Cristo de la justicia de Cristo para la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. No sé si estás comprendiendo lo que digo y te lo voy a repetir. Aún la misma sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz que te cubre y que cubre su iglesia, le habla a Jesús de justicia para su iglesia. Y aún Jesús mismo, siendo el juez del universo, no puede juzgarte porque su preciosa sangre clama por tu justicia, llama por tu justicia, declara tu justicia y tu justicia se levanta para iluminar como la luz del mediodía. Pero cuando te arrepientes de corazón, esta mujer le dijo, ninguno, Señor, porque ninguno la acusaba ya. Se fueron señalados por su propia conciencia. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando Dios da una nueva oportunidad, una segunda oportunidad, esa oportunidad deberíamos abrazarla con cada fibra de nuestro ser. Yo hablaba esta tarde a una amiga que me hacía unas preguntas para una entrevista que pronto va a salir al público. Y ella me decía, en todos estos años que tienes de servirle al Señor, de servirle a Cristo, ¿alguna vez fallaste? ¿Alguna vez caíste, te equivocaste? ¿Alguna vez te retuviste, te alejaste del Señor? Y yo le dije, bueno, realmente, hago un paréntesis aquí, realmente nosotros siempre en nuestra carnalidad andamos con tendencia a alejarnos del Señor, punto. Y si nos podemos mantener cerca de Él es por su pura misericordia del Espíritu Santo, que es el que nos mantiene ahí. Y Dios nunca se va. Los que nos vamos somos nosotros, pero Él no. Pero yo le decía a esta persona, sí, cuando era nueva creyente, yo sí me aparté del Señor por un pequeño tiempo, por un lapso. Son 30 años en sus caminos, pero realmente hubo yo calculé que era como 1 año y medio, pero sí, más o menos eso. Que yo me quedé retenida en mi casa. Me quedé retenida en la casa después de una estrepitosa caída, después de haberle fallado al Señor. De haberle fallado al Señor de una forma que yo no me lo merecía, pero principalmente el Señor. Pero quien más perjudicada fui yo. Porque me desenfoqué, porque me llevé de la grande soledad que tenía, del abandono en que estaba en una ciudad tan grande. Vivía en la ciudad de Nueva York y eso para mí era cada día como un hueco, como un profundo vacío en mis emociones, en donde yo sentía que me moría de la soledad.
Y como era nueva creyente, no sabía cómo nutrirme en la palabra, era nueva, era inexperta en la palabra, no tenía mucha palabra, estaba dando pasitos de bebé, todavía me equivocaba mucho, estaba en un sistema totalmente parecido a este de estas personas fariseas que toman tu situación que es así de chiquita y la hacen así un alboroto. Y no estoy diciendo que la situación de la mujer adúltera no era algo muy delicado, pero lo que quiero decir es que tienen pecados más grandes que tú y anuncian a mil voces tu única falta cuando has tratado de quizás hacer las cosas en rectitud y tener una vida de calidad y de excelencia. Y resulta ser que en ese ambiente que era muy pesado para mí, muy grotesco, un ambiente donde había mucho movimiento de chisme, donde este decía que dijo el otro, que el otro dijo. Entonces había palabra de Dios, sí, había palabra de Dios. Y la palabra de Dios era bien clara, era una dirección clara para mí, pero yo no podía escucharla con claridad porque yo estaba en medio de mucha acusación y tenía una persona muy cerca de mí que cada día se aseguraba de decirme que yo iba a caer, que yo iba a fallar, que yo iba a caer, que yo no iba a prosperar, que yo no iba a poder seguir, que no iba a llegar a donde el Señor me quería llevar. Todo eso se juntó alrededor, toda esa soledad, todo ese choque cultural, porque estaba sola en la ciudad de Nueva York, con pocas amistades, sin familia, donde mi único amparo y fortaleza era Dios, pero era un Dios invisible al que no podía ver. Entonces era muy difícil para mí, además de que era muy jovencita, y todo eso causó que desfalleciera y buscara esa ayuda, ese apoyo en el lugar equivocado. Pero cuando ocurre esto, el impacto para mí fue tan grande, pero tan grande. El dolor que yo tuve fue un dolor tan grande que nunca había experimentado en mi vida. Escuchaba voces de ángeles que cantaban coros celestiales mientras estaba derribada y decía: Señor, caí, estoy derribada, y aún aquí derribada, caída, donde estoy en este lodo. Yo podía escuchar en mi espíritu, casi puedo decir que con voz audible de ángeles que cantaban coros celestiales alabando a Dios, porque mi espíritu seguía despierto para alabar a Dios, porque realmente había experimentado el nuevo nacimiento. Después de ese proceso sentía tanta debilidad espiritual, tanta vergüenza con el Señor, y también sentía la falta de valentía y el apoyo para poder volver. Pero un día siempre Dios me hablaba. Durante ese tiempo el Señor me hablaba en la madrugada, el Señor me daba sueños, me despertaba hablando en lenguas, me despertaba cantando alabanzas, me despertaba llorando durante ese tiempo. Pero hubo una cuestión de, no sé, quizá un mes, en donde todos los días, a diario, yo escuchaba la potente voz de Dios que hablaba a mi vida. Y yo recuerdo que iba a tener a mi bebé, a mi niña Sabrina, la pequeña, y ella estaba en mi vientre, y yo decía todos los días: yo sé que voy a morir de parto, yo sé que voy a morir de parto, yo sé que voy a morir de parto. Y aquel pensamiento se había apoderado de mi mente y de mi corazón, y yo tenía miedo, yo tenía esa como certeza y seguridad, pero era algo diabólico porque no era fe, de que iba a morir de parto. Y entonces dije: yo debo volver al Señor y reanudar mi relación con Él, porque yo quiero asegurarme que cuando suceda el parto, yo pueda saber que las cosas están en orden. Lo más importante para mí es mi relación con el Señor, y yo quiero que todo esté en orden, que no me sorprenda la muerte en una actitud de una hija que no honra a su padre. Entonces, yo sé que yo soy de Él, yo sé que soy salva, yo sé que me voy con Él, pero yo necesito no estar más retenida en mi casa, y menos en esta situación, porque siento que moriré de parto. Me subía en un elevador, yo lloraba porque yo iba a morir de parto. Caminaba por un tren en la ciudad de Nueva York y yo iba llorando porque yo iba a morir de parto. Caminaba, subía las escaleras del edificio donde vivía llorando.
Me despertaba llorando, iba al baño, lloraba, en todo tiempo lloraba, porque aquel pensamiento se había apoderado de mi ser, de mí, porque la acusación se había adueñado de mí, porque la acusación había hecho nido en mi cabeza y porque yo estaba totalmente sola y, como quien dice, desamparada de ayuda espiritual. Pero yo decidí, con la ayuda del Señor, ir a la iglesia. Y cuando llegué un día que dije, hoy vengo a recibir esta conexión con el Señor una vez más, el predicador, que era un evangelista de la República Dominicana, dijo, pasen los que quieren oración, y yo pasé al frente. Y cuando pasé, le dije, yo quiero que usted ore por mí porque quiero reconciliar mi relación con mi Padre Dios, con el Señor. Y aquel predicador me dijo, amén, hermana, vamos a orar. Yo con 8 meses, casi 8 meses y medio de embarazo. Este hombre puso sus manos sobre mi cabeza y le dijo, Padre, aquí está tu hija, te la presento. Ella viene a ti porque quiere reanudar su relación contigo, porque ha estado alejada. Y te la presento, Señor, y te doy gracias porque tú la recibes. Y me dijo, así te dice el Señor, mentira de Satanás, tú no te vas a morir de parto. Satanás te ha querido engañar y ha estado jugando con tu mente, con tu cabeza, para hacerte creer que tú vas a morir de parto. Pero tú no te vas a morir de parto. Y hoy yo estoy orando por ti y le estoy pidiendo al Señor, y te digo que el Señor te dice que vas a dar a luz con fortaleza, que vas a tener un parto exitoso y feliz, que vas a dar a luz como daban a luz las mujeres hebreas, con la misma fortaleza de las mujeres hebreas vas a dar a luz, que ellas daban a luz sus bebés y a las 2 horas, 3 horas de haber dado a luz, estaban con el bebé en un brazo dándole el seno y con la otra mano estaban en la finca trabajando en las siembras o estaban haciendo los quehaceres. Porque las mujeres egipcias eran débiles, eran frágiles, eran delgadas, daban a luz y caían en cama y duraban varios días así. Pero las hebreas eran mujeres fortalecidas, eran mujeres llenas de la bendición de Dios, y así vas a dar a luz tú y vas a tener un parto feliz y el Señor te va a visitar. ¿Y sabes qué ocurrió? Que en ese parto, que fue el de mi hija Sabrina, cuando ella nació, yo quedé sola en la noche. Todas las enfermeras se fueron, no había nadie conmigo en esa habitación, sino solamente mi niña y yo. Era quizá 9, 10 de la noche. Y comencé a escuchar la voz audible de coros de ángeles que cantaban alabanzas al Señor. Y el cuarto de hospital donde yo estaba se llenó de la poderosa presencia de Dios. La chequina de Jehová, la gloria de Dios llenó esa habitación. Y allí yo comencé a cantar coros sin importarme que las enfermeras me escucharan o que quien me escuchara. Yo abrí mi boca y comencé a cantar coros de alabanza a Dios, como cantaban esas voces hermosas, angelicales, que cantaban al Señor en mi ser, dentro de mi espíritu. Y la presencia de Dios y el gozo de Dios se hizo tan palpable en aquel lugar. Y todo espíritu de acusación que sobre mí había estado se fue. Y allí comprendí que mi parto era bendecido, que mi niña era bendecida y que Dios quería al Señor que yo entendiera que Él me amaba y que yo era su hija y que Él nunca había apartado su mirada de mí. Y así el Señor quiere hablarte a ti en esta hora y decirte que Él te ama, que sus ojos están sobre ti y que Él está para ti, para restaurarte, para amarte, para abrazarte, para consolarte, para ayudarte. Porque el amor de Él es un amor incondicional, incomparable. Porque los que están alrededor tuyo, algunos dicen que te aman, pero cuando sienten que no son correspondidos igual, como que ya no te aman mucho.
Y algunos te dicen que te aman y realmente no te aman nada. Lo único que aman es los beneficios que pueden sacar de ti. Y algunos realmente te aman y lo hacen con sinceridad, pero te fallan porque solo son humanos y no tienen la capacidad del amor de Dios, que es un amor pleno y completo en donde no va a haber falla para ti. Es un amor que te nutre, que te rescata, que te llena. Dios ha declarado sobre tu vida que eres justicia de Dios en Cristo Jesús. Si tú has recibido a Cristo, tú eres justicia de Dios y el espíritu de acusación se tiene que ir de ti. Esas voces fariseas, satánicas que te han estado hablando y que te han dicho, que te han maldecido, que te han dicho, bueno, si tú te vas de esta iglesia, a ti te va a ir mal, tus hijos son malditos, tú eres maldito, los tuyos son malditos. Cancelo eso en el nombre de Jesús, no lo recibas, eso no tiene poder sobre ti. No, porque lo dijo una autoridad, no lo recibas. No hay mayor autoridad que la autoridad de Dios sobre tu vida. Nadie en la tierra tiene derecho a maldecirte, porque la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, y tú eres la iglesia de Cristo, y las maldiciones son puertas de infierno, y eso no puede prevalecer contra la iglesia de Jesús, no importa de cuál boca haya salido la maldición sobre ti, hoy es cancelada. Tú no le puedes dar poder a eso. Cuando tú decides recibirlo y tú dices, yo creo que esto es verdad, tú le das poder a eso, pero realmente eso no tiene poder en sí. Tú eres que le estás dando el poder por pura ignorancia, porque no sabes lo que dice la palabra de Dios acerca de ti. La justificación por la gracia en Cristo. Aquella mujer adúltera se encontró con la gracia y la verdad. La gracia que le dio la oportunidad del perdón, y la verdad que alineó su vida hacia un camino de libertad de aquella vida vergonzosa que ella había sostenido, que había tenido. Dios te ha dado una nueva oportunidad. ¿Cuándo te vas a dar tú a ti mismo esa nueva oportunidad? Dios te dio una nueva oportunidad. ¿Cuándo te vas a dar tú a ti misma esa nueva oportunidad? Dios te perdonó y has recibido ese perdón. ¿Cuándo te vas a perdonar tú a ti misma? Porque de mil maneras fallamos y nos equivocamos. Y muchas veces Dios a mí me ha perdonado. Y aquellas personas a las que yo le he fallado, que por lo general son las personas más cercanas a nosotros, a los que más le fallamos. Porque hay más oportunidad de fallar, porque más tiempo estamos cerca. Y ya esa persona también te dio el perdón. Pero tú no te puedes perdonar a ti mismo o no te quieres perdonar a ti misma porque piensas que castigándote a ti misma o a ti mismo estás purgando ese pecado, ese error. Pero nada más lejos de lo que es la verdad. La verdad es que ninguna acusación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice que si Dios es mayor que tu conciencia, si tu conciencia te acusa, Dios es mayor que tu conciencia y ya Él te justificó. Así que ¿quién eres tú para estarte acusando a ti mismo, a ti misma? ¿Quién eres tú para estar acusando a la iglesia de Cristo? La iglesia a la cual Cristo le dio una oportunidad nueva. La iglesia de Cristo a la cual Cristo con su sangre preciosa le dio la restauración total y le abrió la puerta para que camine victoriosa, con ropas limpias, blancas, con ropas transparentes, con ropas resplandecientes, con ropas poderosas de gloria, de perdón, de amor, de aceptación, de nueva oportunidad, de nuevo camino, de nueva historia. Dios te dio una nueva historia. Escribe la nueva historia. Tú puedes escribir esa nueva historia. Rechaza ese espíritu de acusación. No digo que no vamos a reconocer cuando nos hemos equivocado. Sí hay que reconocer las faltas por motivo de nuestra conciencia para que podamos reubicarnos en el camino correcto. Claro que hay que hacerlo. Porque la gracia dice que no hay condenación ni acusación, pero la verdad dice que diariamente pecamos y nos equivocamos. Entonces tenemos que recurrir a las dos, porque las dos son las que dan el balance correcto.
Con una yo reconozco que me equivoqué y con la otra yo recibo la oportunidad para enderezar mis pasos. Con la verdad yo reconozco que yo necesito a Dios porque estoy siendo desviada de Él. Pero con la gracia yo sé que yo recibo el poder para yo vencer el pecado. Esta tarde hablábamos de 3 cosas en una predicación que pronto va a salir al aire. 3 cosas que Dios logró para nosotros en esa cruz del Calvario. Número 1, nos libró de la condenación del pecado. Número 2, nos libró del poder del pecado. Y número 3, nos va a librar de la presencia del pecado. Nos libró de la condenación del pecado porque ya no vamos para el infierno, porque esa cita que había por el infierno, para ir al infierno, quedó para siempre y por la eternidad atrás. La segunda cosa que el Señor hizo es que nos libró del poder del pecado, aunque todavía vemos en nuestros miembros tendencias hacia el pecado y actitudes hacia el pecado, pero ya el pecado no tiene el poder de retenernos para siempre, porque si nosotros nos disponemos y tomamos esta palabra y la verdad que ella habla de la libertad que tenemos en Jesús, nosotros vamos a poder levantarnos y decirle al pecado: no, tú no me vas a cautivar, porque la libertad que yo recibí en Cristo es una libertad plena y completa y yo soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Y vas a poder levantarte y vas a poder ponerte en pie y posicionarte y recibir ese amor, esa aceptación, esa pureza, esa purificación, esa justificación, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en el griego, donde dice "he aquí todas son hechas nuevas", realmente lo que ahí dice es "he aquí todas van siendo hechas nuevas", porque es un proceso continuo, porque la justificación y la santificación que Dios te dio es perfecta, pero se va perfeccionando también cada día dentro de su misma perfección. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva historia de vida. Tú puedes ahora levantarte en esa justicia y saber que ninguna acusación hay para ti. Ninguna acusación hay. Y aún si fallaste, no tiene por qué haber una acusación. Necesitas reconocerlo, pedir perdón, soltarlo y seguir caminando dándote una nueva oportunidad. Muchos de nosotros encontramos el peor enemigo que tenemos en esta existencia y dirán: Satanás. No, muchos de nosotros tenemos un peor enemigo que él, porque él es un enemigo que está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros nos volvemos nuestros propios enemigos. Y cuando tú misma o tú mismo te estás acusando a ti, no hay nadie que te pueda ayudar, ni siquiera el Señor. Porque para Él poder ayudarte, tú necesitas reconocer que lo que Él te ha dicho es verdad. Que cuando Él te dijo, vete, si ellos no te han condenado, que eran la ley, porque ellos eran la ley. Ellos eran la ley de Moisés, ¿ok? Ellos eran los representantes de esa ley. Si ellos no te han acusado que son la ley de Moisés, yo que soy la ley verdadera y la gracia pura, la verdad, yo que cumplí la ley, te digo, vete, eres libre y no peques más. Así que la actitud de humildad y no de orgullo, porque cuando tú no recibes eso y tú te sigues cobrando faltas a ti mismo o a ti misma, eso es orgullo. Pero cuando tú recibes que tú no eres capaz de justificarte a ti mismo o a ti misma y recibes la justificación de Jesús, ahí tú eres humilde. Entonces esa justicia de Dios se vuelve verdad y se vuelve realidad en ti. Entonces es que tú quedas libre de toda la opresión del enemigo. Porque el enemigo es un enemigo vencido.
Dice la palabra de Dios que Jesús lo exhibió públicamente. Dice que clavó todas las actas que eran contrarias a nosotros, las clavó en la cruz. Ahí clavó al enemigo, ahí clavó toda su acusación. La acusación ya fue clavada en la cruz del Calvario. Por eso ahora tú necesitas declararte libre, y no solamente que venga yo o otra persona y te diga, Dios te hizo libre. Tú necesitas decir, Señor, gracias porque tú me hiciste libre. Yo soy libre, y no soy libre porque yo lo adquirí por mí, sino porque tú me hiciste libre. Y esa libertad que recibimos en Él, por su pura gracia, por su pura gracia, por su puro amor, por su pura misericordia. Jesús te ama. Jesús te ama tanto que dio su vida por ti. Dio su vida completita por ti. Él no se merecía ese castigo, y dice su palabra que tomó su castigo, tu castigo, el mío, lo tomó sobre Él. Tomó nuestro lugar para crear oportunidad para una nueva comunicación, una nueva comunión con Dios, una relación. Jesús rompió el yugo que te ataba, rompió tus cadenas. Eres libre. Yo no me importa en qué condición tú te encuentres ahora mismo. A esa mujer la encontraron en el mismo acto del adulterio. A ella la encontraron en el mismo meollo del asunto. A ella la encontraron en acción, en algo súper vergonzoso, terrible. Y allí Jesús la restauró. Así que a mí no me importa qué situación, qué condición es la que estás viviendo. La palabra de Dios es más elevada que tu situación. La gracia de Dios es más elevada que tu situación. El poder de Dios es más elevado que tu situación. Jesús, que es la palabra de Dios viva, es más elevado que tu situación. Aquellos fariseos decían la ley de Moisés. ¿Cuál ley de Moisés? La que ellos mismos no podían cumplir. La que ellos decían la ley de Dios y le ordenaban a otros, hagan así, hagan asado. Pero ellos mismos no tocaban ni siquiera con un dedo esos mandamientos. Entonces Jesús decía, ustedes ven lo que le dicen los fariseos, los escribas, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque los estándares de la ley de Dios eran muy elevados y ninguna persona lograba llegar a ellos para cumplirlos. Ninguno de los fariseos, con todo su fariseísmo y su hipocresía, ninguno lograba llegar a ese estándar tan elevado. No lograban. Ellos mismos inventaban reglas para tratar de demostrar que eran muy hábiles subiendo, tratando de alcanzar ese estándar de perfección. Pero cuando llegó Jesús, el autor y consumador de la fe, la palabra viva, Él llegó y cumplió la ley, la traspasó y la tomó, porque Él es la ley. Él es la ley de Dios, pero Él es la gracia. Y en Jesús se abrió un nuevo pacto para nosotros, un pacto según su sangre preciosa, porque había un pacto anterior que era el pacto en esa ley preciosa de Dios. Y en la ley de Moisés, muchos estatutos y preceptos de hombres que también se inventaron ellos. Pero ahí está la ley de Dios, también la ley viva de Dios. La ley que es buena y perfecta, pero para nosotros se volvió nociva como veneno porque no estábamos capacitados. Y los fariseos tampoco, nadie podía. Lo que era bueno se volvía veneno para la persona porque la persona no podía vivirla, entonces le traía condenación y maldición. Queriendo hacer, no podía. Pero llega Jesús y la cumple. Y la bendición nuestra y la bendición tuya, mía, es Jesús. Es en Él que nosotros vivimos para Dios. Es en Él que nosotros agradamos a Dios. Es en Él que nosotros cumplimos el mandamiento de Dios. Es en Él, en Jesús. Es en Jesús, es en Jesús, es en Jesús. Escúchalo, es en Jesús. Es en Cristo Jesús.
Por eso es que necesitamos abrazarnos, agarrarnos fuertemente de Él, apretarnos a Él y no soltarnos nunca, 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 nunca. Después de aquella etapa que les conté hace un rato en mi vida, cuando yo logré recapacitar y devolver mis pasos y volver mi camino hacia el Señor, ese día que yo pedí al Señor que reanudáramos el camino juntos, porque yo me había ido, Él nunca se fue. Yo le prometí, Señor, nunca más en mi vida me vuelvo a alejar de ti. No importa lo que pase, no importa si en el camino me tropiezo, si en el camino me resbalo, te pido que me libres, líbrame de caer, líbrame de resbalar. Señor, prométeme, por favor, prométeme, Señor, prométeme que yo no te voy a fallar, prométeme. Yo no quiero volver a fallarte nunca más. Eso dolió demasiado. Eso dolió demasiado, Señor. Eso dolió demasiado. Un dolor que a nadie se lo puedo desear jamás. Porque el dolor espiritual es un dolor muy fuerte y muy profundo. Pero yo le dije, Señor, sé que perfecta no soy y en el camino me puedo equivocar. No sé qué va a pasar porque la vida es larga. Si no muero antes y tengo que seguir caminando en esta tierra, yo me voy a abrazar de tus pies. Y le dije estas palabras: esta vez, Señor, yo voy por ti. Esta vez yo voy por ti, Jesús. Y me abrazo a tus pies con cada fibra de mi ser. Y aunque tú me tiraras fuera de tu casa, lo que yo sé que tú jamás vas a hacer, porque tú eres buen padre y me amas, no me vas a dejar ir, porque me amas, Señor. Pero aún si tú me dieras un puntapié y me dijeras, vas para afuera, por la ventana yo me voy a entrar y me voy a volver a abrazar a tus pies. Porque yo me he decidido, he tomado la determinación con todas las fuerzas de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu, que no te voy a volver a dejar. ¿Han escuchado esa alabanza que dice, he decidido seguir a Cristo? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pues ese fue el pacto que yo hice ese día. Y el caminar ha sido en altas y bajas espirituales, en altas y bajas emocionales, en altas y bajas físicas, en altas espirituales con Dios y en altas humanas en Jasmine. Pero no importa, aún si arrastrándome. A mi Cristo yo no lo dejo nunca más. Y para asegurarme de tener su ayuda, porque cuando yo le decía, Señor, prométeme que no vas a permitir que te deje, yo sé que yo también tengo que decidir no dejarlo, pero yo lo que quería decir es, Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Dependamos del Señor, porque en Él es que hay justicia. En Él es que hay justicia. Saca de tu mente y saca de tu corazón esa idea de que la justicia está en ti, en tus propias obras, en lo bien que te portas, porque cada día te portas mal infinidad de veces y ni cuenta te das. Así que si vas a establecer tu relación con Dios solamente por lo bien que tú te portas, al segundo de que te lo propones, se acabó relación. Porque fallamos a propósito y sin querer. Tenemos pecados de comisión y de omisión. Continuamente fallamos, porque nuestra carne, nuestra condición humana está predispuesta a eso. El viejo hombre no quiere ser transformado, ni puede ser transformado. El viejo hombre está destinado a ser destruido, porque en ti hay una nueva creación en Cristo, que es en la que hay que trabajar. Alimenta la mujer interior, el hombre interior, alimenta el hombre nuevo, alimenta a la mujer nueva en Cristo, alimenta al ser en Cristo, al ser espiritual en Cristo, y deja que se muera de hambre la parte carnal, humana, la vieja creación en ti, la vieja creación en mí, esa mentalidad retrógrada, esa alma rebelde, tiene que sujetarse.
el Espíritu Santo de Dios en tu espíritu, y tu espíritu fortalecido como un gigante le pone el pie a tu alma y a tu cuerpo y le dice: sujétense, los subyugo a sacrificio continuo de servicio a Cristo, de amor por Cristo, fortalecidos y llenos de esa fuerza gigante de Dios que nos hace guerreros gigantes, poderosos en batalla junto a Él. Ilumina tu interior, ilumina tu ser. Declara con tu boca, dilo, yo soy libre, yo soy libre. Yo camino en la justicia de Dios. Ninguna acusación hay para mí, porque en Cristo yo he sido libre. Mis cadenas han sido rotas. Yo estoy capacitada para vivir para Dios, y ninguna arma forjada contra mí prosperará, y el enemigo no va a lograr quitarme una seguridad tan grande que tengo de una salvación en Cristo, que solo Cristo pudo ganar por mí y que solo Él la está manteniendo, porque el momento en que yo decida mantener mi salvación, se perdió salvación, porque en mí no hay capacidad de cuidar eso. Lo cuida Jesús, y yo dependo de Jesús para que en Él toda la plenitud de Dios se revele a mí y se manifieste en mí. Y por eso hoy yo me levanto en la justicia de Dios y cancelo toda acusación satánica, cancelo toda acusación humana, cancelo toda acusación de fariseos, cancelo toda acusación de hipócritas, cancelo toda acusación de mi propia mente, de mi propia alma. Cancelo eso de mi vida, cancelo la acusación. Yo me levanto en la justicia de Dios. Yo soy libre en Cristo. Decláralo, yo soy libre, dilo conmigo. Yo soy libre en Jesús. Yo soy libre en Cristo. Mis cadenas han sido rotas. Mis cadenas han sido rotas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo vivo y viviré para Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija del Dios viviente. Yo tengo una herencia con Él que es espiritual, que es para vivir, para ser preparada eternamente y morar juntamente con Él. Y en esta tierra yo voy a caminar en esa victoria. Yo voy a caminar en esa gloria. Yo voy a reconocer que yo he sido salva y perdonada. Yo voy a reconocer que yo he sido justificada y que ninguna acusación hay para mí. Señor, gracias porque me hiciste libre. Gracias porque cuando todo era contrario a mí, porque cuando todo era en mi contra y me lo merecía, tú tuviste de mí misericordia. Tú tuviste de mí misericordia y tú me levantaste. Tú me sacaste del hoyo, tú me sacaste del pozo de la desesperación y tú me diste una nueva oportunidad. Ya es tiempo de que comiences a darte nuevas oportunidades a ti mismo, a ti misma. Jesús te dio una nueva oportunidad. ¿Quién eres tú para no darte una nueva oportunidad? ¿Quién eres tú para estarte castigando? ¿Quién eres tú para estarte acusando a ti mismo? ¿Quién eres tú para estarte condenando? ¿Quién eres tú para estarte cerrando la puerta? ¿Quién eres tú para decir que no puedes? ¿Quién eres tú para decir que no hay otra oportunidad? ¿Quién eres tú si el soberano Dios, el todopoderoso, Dios tu creador, el Dios eterno, te perdonó, te libertó, te dio libertad total, te hizo justicia suya, te hizo libre, te hizo libre, te hizo libre, te hizo libre, te hizo libre. Escúchalo, te hizo libre. Tú eres libre de la acusación. Renuncia a esa acusación, renuncia a ese pensamiento en tu mente. Me voy a quitar la vida, me voy a quitar la vida, me voy a quitar la vida. Todo va mal, yo no puedo, a mí todo me sale mal, no merezco vivir, debería matarme, debería no estar aquí. Cancela eso de tu mente, cancela eso de tu corazón, saca eso de tu interior. Tú eres libre porque Jesús te hizo libre. Jesús te hizo libre y ahora se rompe ese engaño del diablo. Se quita eso de tu mente, se quita eso de tu corazón y necesitas proponerte, darte una oportunidad una vez más. Porque si tú y yo somos de las personas que no sabemos darnos una oportunidad a nosotros mismos, hay de aquellos que están alrededor nuestro, porque así vamos a ser con ellos de severos. Por lo tanto, ¿quieres comenzar a practicar la misericordia con tu prójimo? Comienza a aplicarla contigo mismo y reconoce que la misericordia que Dios te extendió
la debes recibir y aplicártela a ti como un ungüento sanador. Y luego dársela a los que están alrededor tuyo también. Por lo tanto, en esta noche te digo que el Señor abunde la paz en tu hogar, en tu casa, y que toda situación que tú estás viviendo, que toda situación que tú estás pasando, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tú puedas levantarte y cantar la victoria y clamar la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a estar orando por ti. Quizá en este momento no puedo ver los mensajes porque estoy en este sistema, no sé que mi esposo usa, que no es el regular de los lives de Facebook, donde uno va viendo lo que las personas escriben para responder. No tengo aquí eso. Pero cuando termine, yo voy a ver quién escribió, quién pidió oración. Y yo te prometo que te voy a mandar un inbox, o si quieres que te llame por teléfono, me quieres llamar a mí y vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Pero en este momento, yo pienso que es poderoso que oremos juntos y quizá no necesites más, sino que orar aquí conmigo en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias te damos porque tú has tomado el control de nuestras vidas y nos has dado una nueva oportunidad, una nueva historia. Y nosotros hemos creído, yo he creído en esa nueva historia. Dile, Señor, gracias por la nueva historia. Gracias por una página en blanco limpia. Gracias por mis vestiduras lavadas y limpiadas en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad de empezar de nuevo. Señor, y si te he fallado, hoy te pido perdón por mis múltiples faltas. Día a día te fallo, Señor. Gracias por Jesús, que es en Él en que yo encuentro perseverancia. Es en Él en quien yo encuentro capacidad para servirte. Es en Jesús en que yo encuentro, Señor, el perdón verdadero y la justicia completa. Soy libre porque la justicia, cuando nos hace libres, somos inocentes. Somos inocentes, Señor. Porque existe el término de no culpable y el término de inocentes. El término de no culpable es cuando buscan y buscan pruebas en contra de la persona y no las encuentran, pero se sospechan que es culpable. Entonces lo declaran no culpable. Pero cuando encuentran pruebas de que la persona no hizo las cosas, la declaran inocente. Entonces, pero en Cristo hemos recibido las dos. Hemos recibido la liberación de no culpable y la más elevada de todas. Aunque hemos sido pecadores, tú nos has declarado inocentes. Y eso es lo que hemos recibido en tu preciosa sangre. Por lo tanto, Señor Jesús, reconocemos ese perdón y recibimos, Señor, esa capacidad de poder vivir en misericordia propia y misericordia para el prójimo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas van siendo hechas nuevas. Le dijo Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le respondió al Señor, ninguno, Señor. Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aprovecha esa nueva oportunidad que el Señor nos da en la preciosa sangre de Cristo, de levantarnos en esa justicia y de aceptar ese perdón y esa oportunidad de que si te equivocaste, reconoces que te equivocaste, reconoces la falta, pides perdón y desde este momento, en el nombre poderoso de Jesús, comenzamos desde cero, comenzamos una vez más, una nueva historia, porque hay una oportunidad para escribir una nueva historia. Y esta historia es tu historia de victoria. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que esta oportunidad es tu historia de victoria. Es tu historia de victoria. Una nueva historia en Jesús. Es tu historia de victoria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y gracias por estar conmigo en este tiempo. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Amén.